Ya, listo, Ana. Baruch Hashem, Shabbat Shalom a todos. Es un privilegio el poder compartir la Sagrada Torah, especialmente en tiempos importantes como lo es el presente. Así es que con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro Mesías, Rabenu Yeshua ben Nazaret, y también con el permiso de nuestro querido Rab Ben Abraham, la paz sea con él, con el permiso de nuestro querido Rab Meir Caleb Soto, la paz y la bendición sea con él y su familia, con el permiso de todos ustedes, de mis colegas, mis compañeros de milicia. Vamos a compartir esta parasha de Barim. ¿Será que pueden también bajarle un poquito ahí la luz para que se pueda ver las diapositivas que vamos a ir? Bien. Esta parasha normalmente cae siempre o en Tisha B'Av o antes de Tisha B'Av. Y en esta ocasión nos tocó un día antes de Tisha B'Av, un día antes del 9 de Av, en donde recordamos la destrucción de los dos grandes templos en Jerusalén. Y aún seguimos esperando su pronta reconstrucción del tercer templo. Esta parasha entonces nos habla de cómo construir el templo. De hecho, en la Haftará de esta semana, al final de esta Haftará, nos da el secreto de cómo será reconstruido nuevamente Jerusalén. Y esta parasha o este Shabbat tiene nombre. El nombre de este Shabbat es Shabbat Hason. ¿Por qué se llama Shabbat Hason? Hay dos explicaciones. Bueno, hay más, pero voy a tener dos explicaciones. Una es porque la Haftará de esta semana, la Haftará de Yeshayahu, capítulo 1, comienza la visión que tuvo Yeshayahu, hijo de Amós. Así comienza la Haftará. Y por ello, los Jajamim pusieron eso justamente a la par con la parasha. ¿Por qué? Porque en nuestra parasha nos habla de lo que se conoce como Tojaja, reproches, regaños aparentemente. Ya no es parasha, sino piedrashá. Eso es donde las cosas nos marcan con más, nos tiran ciertos golpes. Moshe Rabenu, si vemos, no tanto nada más nos insinúan, pero el profeta no. El profeta Yeshayahu es claro y directo. Dice: Israel es peor que un asno o que un burro. El burro conoce su pesebre al igual como el asno, pero Israel dice: no me conoce. O sea, Yeshayahu, si ustedes, los que leyeron la Haftará, se dan cuenta de lo duro sus palabras de él para la generación. La pregunta es acá: ¿por qué pusieron los Jajamim la Haftará de Yeshayahu justamente con esta parasha o con el día de Av? La respuesta es de que, bueno, ellos hubieran puesto cualquier parasha, cualquier Haftará, a la par de la parasha actual, pero pusieron la Haftará de Yeshayahu en este Shabbat, en esta parasha de Barim, para indicarnos de que en este tiempo, en este Shabbat, se nos da una visión de lo que un día fue el templo y de lo que también será. Se nos da esta visión de cómo fue su destrucción y cómo será su pronta restauración, que sea pronto en nuestros días. En otras palabras, según los Jajamim dicen de que en este Shabbat se le muestra a cada Yehudí cómo será el tercer templo. Bueno, aunque el profeta Yehezkel ya nos dijo en su profecía, y es muy difícil para comprender todos los secretos del templo que será construido y jamás será destruido. El punto es acá de que en este Shabbat se nos da esta visión, por eso que se llama este Shabbat como Shabbat Hason, el Shabbat de la visión. Y hoy quiero visualizar dos puntos con ustedes.
queremos ver dos puntos. Así como el templo se nos da en este día, que vemos la destrucción, pero también vemos la reconstrucción. Y hoy justamente vamos a ver de estos dos puntos, la destrucción de un templo y su pronta restauración, aunque no estamos hablando del templo literal. En esta parashá dice: Moshe Rabenu se tomó 37 días para explicar toda la Torá de nuevo. Y de ahí de que, como enseñó nuestro Rabbi en la mañana, aunque en este libro de Devarim se narra nuevamente la Torá, pero de alguna manera hay hidushim, hay cosas nuevas. Y eso es lo que pasa cuando alguien expone Torah. Por más sencillo que sea la explicación, siempre hay hidushim para aquel que tiene oído para oír. Moshe Rabenu explica 37 días consecutivos la Torah, y lo hace en un evento específico en su generación, como dice el versículo 3. El día primero del 11º mes, o sea el mes de Shvat, en el año 40 del Éxodo, Moshe les comunicó a los israelitas todo lo que Hashem le había ordenado respecto de ellos, después de que venciera a Sihón, rey de los emoritas que habitaban en Heshbón, y a Og, el rey de Bashan, que habitaban en Astarot, en Edrei. Moshe Rabenu no cualquier día eligió para explicar la Torah. Eligió un día específico después de la derrota de estos dos grandes gigantes. Después de la derrota de Sihón, rey de los emoritas, y Og, el rey de Bashan. Él pudo explicar la Torah en cualquier momento. Uno dice, bueno, ahí tal vez faltaba los 37 días antes de partir, pero lo hubiera hecho en otro momento. La Torah es muy enfático cuando comenzó Moshe Rabenu en explicar la Torah, después de la muerte de estos dos grandes gigantes. Y justamente en la siguiente diapositiva quiero compartir con ustedes esto: cómo conquistar a los gigantes espirituales que hay en nuestra generación, en la actualidad. Moshe y su equipo y el grupo del pueblo de Israel estaban a punto de conquistar la tierra. Estaban ya a la margen oriental del Jordán, a punto de conquistar la tierra. Moisés les empieza a explicar la Torá y nos da una enseñanza eterna de vida para que nosotros también nos pongamos no solamente a estudiar la parashá, sino también a sacar una enseñanza actual en la vida. Moshe Rabenu, como dicen los ejamim, o lo vemos en el nivel Pshat de la Torah, da una tojajá, lo que se llama como reproche. ¿Para qué Moisés da ese reproche? ¿Será que Moisés da ese reproche para sentirle mal al pueblo de Israel? ¿Para recordar el pasado negativo? Una vez nos enseñó nuestro jajam, el doctor Dan Ben Abraham, la paz sea con él, nos enseñó en la yeshiva y nos dijo que cuando tú vas a pedir perdón o cuando vas a comunicarte con alguien que hay de alguna manera un roce, no tienes que hablar detalladamente el pasado, porque es como volver a sacarlo otra vez. Entonces dijo él, solamente decir, ¿sabes qué? Soy culpable, o perdóname del pasado, lo que ya sabes lo que pasó, y ahí nada más. Pero no decir, perdóname por lo que hice en tal día, tal fecha y no sé qué, dar todos los detalles, como que vuelve a revivir, o como vuelve otra vez a sangrar la herida. Moshe Rabenu, ¿cuál es su intención de hacer esto? ¿Será que era su intención de avergonzarlos por las cosas que habían hecho sus ancestros? A final de cuentas, no eran ellos los que, la audiencia para esa generación, no eran ellos que habían cometido el pecado, sino eran sus ancestros. La respuesta acá, antes de dar la respuesta, quiero tomarme unos minutos para enfatizar de dos tipos de gigantes que de alguna manera nos paralizan al ser humano
para no concretar su misión en esta tierra. Uno es el pasado y otro es el futuro. Nosotros en esta generación estamos casi también en la margen oriental del Jordán. Ya mañana, cuando vamos a hacer el ayuno de Tisha B'Av, no lo vamos a completar el día. ¿Saben por qué? Porque la redención ya lo estamos palpando, ya lo estamos viendo ya con nuestros ojos. Y no podemos negar, no se puede tapar el sol con un dedo. No podemos negar de las cosas que dijeron los profetas. Hoy lo estamos viendo todos esos sucesos, lo cual indica que la redención está ya próximo a llegar, la redención completa, porque ya su inicio ya lo estamos viendo. Así es de que espiritualmente estamos como en la margen oriental del Jordán, pero hay dos gigantes de alguna manera que tenemos que eliminar. Tenemos que, conquistarlo, no eliminarlo, sino conquistarlo, trabajar con ellos. Y uno es el pasado, en donde normalmente la mayoría de gente no logra su objetivo, o el ser humano, todos nosotros somos cortados con la misma tijera, no logramos nuestro objetivo muchas veces por quedarnos anclados en el pasado, mirar siempre el pasado y mirar y ver de que nosotros de alguna manera no hemos alcanzado muchas cosas, y cuando queremos emprender algo, el Yetzer Hará nos dice: si tú siempre no alcanzas nada, comienzas algo y lo dejas a la mitad, y eso te hace como una muralla grande en la cual no te permite avanzar. Otro es el futuro. La gente dice: el futuro es incierto, no sé qué irá a pasar, si yo hago esto, no sé cómo me irá a ir. Hay gente que dice: voy a emprender tal cosa para ver si funciona. ¿Por qué dice para ver si funciona? Porque tiene en su mente que el futuro es incierto. Entonces estos dos gigantes de mentalidad, gigantes negativos, de alguna forma paralizan que la gente alcanza su misión de vida. Y hoy, con la ayuda de Hashem Yitbaraj, que este shiur sea para refuah shelema de Meir Ben Shlomo, que Hashem Yitbaraj te dé la fuerza física y espiritual para poder alcanzar tus metas, que puedas alcanzar la unificación que Hashem ha puesto en tu Neshama, y también de todos los jóvenes de nuestra comunidad, todos los enfermos del pueblo de Israel, y que también podamos tener el mérito de construir nuestro templo, como lo vamos a explicar en esta parasha. Entonces, una de estas cosas, como dijimos, en donde el Yetzer Hará nos trae siempre a colación cuando queremos hacer algo, cuando queremos concretar algún propósito, algún plan que tenemos en mente, muchas veces el Yetzer Hará nos trae el pasado. Y justamente, como la siguiente diapositiva, nos trae justamente las cosas negativas que hemos hecho, los errores, las culpas, todas las cosas en donde nosotros hemos llorado, en donde no hemos avanzado, en donde de alguna manera no podemos librarnos de esas cosas. La pregunta es: ¿cómo endulzar los errores? ¿Cómo quitar el dolor de la culpabilidad en donde yo fallé, en donde no avancé, o en donde tal vez sin querer queriendo hice algo en la cual me trajo mucho dolor, bien sea a corto, a mediano o muchos años después de dolor en lo que pasó en mi vida en el pasado? ¿Cómo puedo sanar esa parte? ¿Cómo poder conquistar esa parte de este gigante y avanzar hacia la libertad, hacia mi objetivo que estoy marcando en el futuro? La respuesta es justamente la parashá de Devarim. La parashá de Devarim, la energía espiritual que nos da, es justamente cómo sanar tu pasado, cómo conectarte con esa parte de tu pasado, no eliminarlo, sino conquistarlo para extraer la luz que hay en él. Por eso que en el nivel Peshat, el libro de Devarim, normalmente, o Deuteronomio, se ha traducido o se ha visto como la segunda ley. Pregunta para todos: ¿será que la Torah le gusta repetir mucho? ¿Habrá muchas páginas para repetir? O inclusive si hay dos insinuaciones en la Torah, los Jamín dicen: oye, no es normal que la Torah repite dos cosas.
Si repite inclusive dos palabras o dos letras, hay una insinuación que me está diciendo. Ahora bien, repetir toda la Torah, o por lo menos el 80% de la Torah, ¿qué me está enseñando el libro de Devarim con eso? ¿Será que es como cuando uno ve una película otra vez, porque no tiene nada que hacer? Dice, bueno, voy a ver esta película, ya lo vi una vez, pero lo voy a ver otra vez, no tengo nada que hacer. ¿Será que lo que nos está tratando de decir el libro de Devarim? ¿O hay algo más? Obviamente, hay algo más. El libro de Devarim nos dice, señoras y señores, el ejemplo o el mensaje del libro de Devarim es de que si fallaste una vez, hay posibilidad de volver a empezar. No sé, usted o en alguna ocasión le ha pasado alguna vez que aparentemente como que la condición del tiempo y el espacio se dio para que nosotros pasáramos de alguna manera algún examen en la vida. Como alguien dijo, o normalmente cuando estábamos en la escuela, cuando no pasábamos el examen del primer grado, un ejemplo, ¿qué hacía el profesor? Nos pasaba aún así al segundo grado, o había que repetir otra vez las materias del primer grado. Había que repetir otra vez. La vida muchas veces nos pasa algo similar. Hay cosas en donde no hemos sanado en el pasado. ¿Sabe qué hace Dios? Dios hace que las cosas se ponen en orden, aparentemente como volverte a hacer un challenge, hacer un reto para que de alguna manera a ver si has madurado, a ver si has mejorado para cruzar esto u otra, el examen, por decirlo de esta manera. El libro de Devarim entonces nos da otra vez la Torah, no para una repetición, sino para indicarnos que si no aprendiste una vez, puedes volver a reaprender. Tu historia se puede volver a reescribir de acuerdo a tu capacidad actual, porque como alguien dijo, de los errores se aprenden, pero muchas veces no aprendemos ni de nuestros errores. Entonces Dios es tan bueno con nosotros que nos ayuda y nos da una segunda oportunidad para que nosotros podemos extraer lo positivo de lo negativo. Pero obviamente muchas veces tiene que pasar algún tiempo, muchas veces tienen que pasar alguna semana, tal vez un mes, un año, para darnos cuenta de lo que estábamos haciendo no era lo correcto. Y por eso que Moshe Rabbeinu empieza a recordar todo lo que pasó desde el desierto, desde Egipto, con todas las ciudades y los lugares que pasaron, no para culpar al pueblo de Israel, no para avergonzarlos como dijimos, sino para extraer luz en el pasado doloroso, para encontrar el pasado con el presente y enfocarlo con más claridad hacia el futuro. Y por eso que justamente pasamos a la siguiente diapositiva. Devarim es un llamado poderoso para que volvamos a ver nuestra historia, pero esta vez con ojos nuevos y alma despierta, extrayendo la luz del pasado, reescribiendo así nuestra historia con una conciencia más elevada. ¿Por qué? Porque el tiempo, como alguien dijo, el tiempo dirá. Si el tiempo supuestamente es aquel que nos dice si uno tenía o no la razón de una acción hoy, si en el futuro el tiempo nos dará la razón si estábamos correctos o estábamos equivocados. Para ese entonces el pueblo de Israel había rodeado ¿cuánto tiempo? 40 años. Quizás en algún momento, alguna acción, algún mal hábito en la cual estamos también rodeando y no avanzamos de ese lugar, no avanzamos hacia nuestros objetivos, hacia nuestras metas. Y Moisés le dice al pueblo de Israel, le enfoca el pasado para decir: es hora de movernos hacia otro punto, es hora de eliminar ciertos patrones para no tener los mismos resultados y encaminarnos hacia la libertad. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, no sé si, bueno, lo puede ser un poquito más pequeño
Entonces, Devarim, el libro de Devarim es como una luz, es como un faro de luz que se enciende en un cuarto oscuro, en un cuarto en donde te has tropezado 1000 veces, en donde nos hemos tropezado, como alguien dijo, el ser humano es el único ser que se tropieza 2 o 3 veces con la misma piedra. Caemos en los mismos errores y obviamente adquirimos los mismos resultados. Entonces la parashá de Devarim, la energía de la parashá de Devarim es como un faro de luz en un cuarto en donde te habías tropezado 1000 veces. Pero eso no quiere decir que hay que mover los muebles que hay en ese cuarto, sino que ahora con la luz que llevas, mirarás con más claridad el camino y las cosas que hay en él. Y por eso que la energía de esta parashá, si lo queremos recibir, es no para esclavizarnos, no para avergonzarnos. Moshe habla del pasado, no para avergonzar al pueblo de Israel, sino para extraer esa luz y avanzar hacia el objetivo. Así de que si nosotros queremos agarrar y conectarnos con esa energía, nosotros hoy podemos construir nuestro Mishkan, que quizás no sé cómo está. Hablando de nuestro cuerpo, hablando de nuestro ser, dijo Rabenu Yeshua: destruir este templo y al tercer día lo volveré a construir. Pregunta general: ¿cuántos tienen a Dios en su corazón? Bueno, amén, Baruch Hashem. Hay 2, 3, sí. ¿Cuántos tenemos al Creador en nuestro corazón? Y el Creador solamente habita en un templo kosher, en un templo que esté apto para albergar la chispa de la espiritualidad. La pregunta es: ¿cómo está nuestro templo? ¿Estaremos 100% convencidos de que portamos la Shejinah con nosotros? ¿O también nuestro templo requiere de una reparación? O quizás nuestro templo está tal vez en ruinas, si hay humo ahí. No sé cómo está nuestro templo, tal vez ya cayéndose. Cada quien sabrá, y Dios sabe el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Y con la ayuda del Eterno, si nos da tiempo, más adelante vamos a hacer una dinámica para terminar de reconstruir este templo. Y justamente estos, como dijimos, gigantes que de alguna manera nos limitan, porque para que Dios habite en el templo, la pregunta es acá: ¿por qué lloramos en Tisha B'Av? Lloramos por las grandes piedras que se construyeron ahí, que se pusieron unos sobre otros. Lloramos porque la belleza del templo era una de las 7 bellezas a nivel mundial para ese entonces. ¿O por qué lloramos? Como dice que una vez cuando en el 1967, cuando se volvió a reconquistar la antigua Jerusalén, dice que habían 2 soldados que eran íntimos amigos, soldados de Israel. Uno que era observante de la Torah y el otro no. Entonces dice que cuando llegaron por primera vez al muro occidental, dice que el que sabía Torah llegó y empezó a llorar en el muro por primera vez, después de mucho tiempo que los enemigos lo tenían a esa parte de Jerusalén en su poder. Él empezó a llorar y a llorar y a añorar su reconstrucción. Y el otro, el que no le importaba la espiritualidad, miró que su amigo lloraba, sollozaba, se lamentaba, y él decía, y él también empezó a llorar. Dice, cuando lo ve el amigo que es observante de Torah, le dice a su amigo: ¿por qué lloras si tú no sabes Torah? Y él dice: yo lloro no porque sé lo que estoy haciendo, sino estoy llorando por mi ignorancia, porque no sé por qué hay que llorar aquí. ¿Sí? Entonces, justamente, a veces no sabemos de por qué hay que llorar mañana, de por qué hay que leer el libro de Lamentaciones, de si llorar nada más porque sí, o por qué hay que llorar. Quizás esta pregunta lo vamos a dejar y mañana quizás podríamos tocar por qué hay que hacer.
¿sí? Mañana nos vamos, en el mundo espiritual, vamos a llegar en el mundo, en el muro occidental, donde le vamos a pedir Rahamim al Creador para que nos construya nuestro Bet HaMikdash interior y consecuentemente el Bet HaMikdash que vendrá del cielo. Así es de que los gigantes que destruye Moshe Rabbeinu, uno de estos gigantes son el pensamiento negativo, el pensamiento de que no lo puedo lograr, pienso que no soy capaz, siento que no soy alto, no soy güero, no tengo ojos de color, no sé hablar inglés y un montón de cosas de negatividad que puede existir en la vida de por qué nosotros nos quedamos estancados y no proseguimos en nuestra meta. Y otro de estos, como dijimos, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, es lo que será el futuro. Y de ahí que hay un dicho popular que dice: el futuro es incierto. ¿Qué creen ustedes de esta declaración? ¿Será que realmente el futuro es incierto? ¿Será que andamos nomás así como ciegos y no sabemos si nos vamos a caer mañana? O no sé qué va a pasar mañana. ¿Sí? ¿Qué creen ustedes que será realmente así? ¿Que el futuro es incierto y no sabemos? ¿O realmente la Torah nos dice otra cosa? ¿Será que la Torah nos tiene otro camino? Pues vamos a analizarlo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Como dijimos, bueno, aunque ahí no se ve toda la descripción, dijeron los Jajamim que en el Shabbat, en este caso en el Shabbat de hoy, Shabbat Hazón, el Shabbat antes de Tisha B'Av, se les muestra una visión a cada Yehudí de lo que será el templo. Y para más o menos explicar de cómo es esta visión, quizás alguien de ustedes puede decir: pero yo no vi nada, ¿sí? ¿Cómo dices que le dan una visión si yo no he visto nada todavía? No he visto ni una visión. Pero en el libro de Daniel, capítulo 10, verso 7, se nos habla y dice Daniel: y solo yo, Daniel, vi la visión, pero la gente conmigo no la vio. A pesar de esto, un gran terror cayó sobre ellos y huyeron a ocultarse. La pregunta que trae el Talmud, los Jajamim, es esto: si no vieron, si solamente Daniel vio esa visión, ¿por qué cayó el terror sobre ellos y huyeron si no vieron? ¿Por qué estaban aterrorizados estas gentes que no vieron? La respuesta es: porque si bien ellos mismos en sus cuerpos físicos no vieron, sus almas sí vieron. Está escrito en el Talmud Megillat 3a. ¿Qué quiere decir? Que aunque tu cuerpo físico, nuestro cuerpo físico, por nuestra conciencia muy baja que estamos, puede ser que no hayas visto ni soñado nada con él, pero en tu alma espiritual sí pudo ver, sí pudo alcanzar a ver de lo que será el futuro templo. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Cuándo va a ser que el templo nosotros vamos a verlo ya físicamente, en donde lo vamos a poder palpar? Con la revelación de Mashiach plenamente, ¿sí o no? Claro que sí. Y eso es lo que esperamos, lo que decimos constantemente. Quiere decir de que hoy nos muestran parte de lo que será el futuro, lo que es el templo. Pero para que el templo se materialice, ¿qué se necesita? Se necesita Mashiach. Y Mashiach en el nivel espiritual tiene que ver con el conocimiento. Porque cuando no hay Mashiach, ¿qué hay? Hay galut, hay exilio. Por eso dice: mi pueblo se perdió por causa de que le faltó conocimiento. Pero cuando hay conocimiento, el pueblo ya no se pierde. El pueblo viene en la Geulá, viene en la redención. Por eso que Mashiach, como ya lo hemos visto muchas veces,
si agarramos las dos letras del medio de Mashiach y las últimas dos letras que están al final, nos da Yesh Moach. Hay conocimiento, hay cerebro, hay conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que Mashiach es aquel que nos da el conocimiento para ver hacia dónde nosotros nos estamos dirigiendo. Por eso Rabbeinu Yeshua dijo: y sabéis el camino, y sabéis a dónde ir. Y aquellos que no tenían la conciencia clara le dijeron: ¿cómo sabremos el camino? ¿Hacia dónde nos dirigiremos? Entonces es ahí donde Rabbeinu dice esta expresión: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y la verdad, esta expresión cualquier rabino puede decir. ¿Por qué? Porque la explicación que dice Rabbeinu Yeshua es ese camino. No es que él sea literalmente el camino, donde, imagínate, físicamente nos pasáramos encima. O sea, no hay que tomarlo en ese nivel. Yo soy el camino tiene que ver con la explicación del Rab, con la explicación de yo soy el camino. Hay que ponerlo yo. Mi explicación es de la Torah, es el camino. Mi explicación de la Torah es la verdad. Mi explicación de la Torah es la vida. Y nadie conoce a Hashem sin mi explicación de la Torah. Como dijimos la otra vez, sin la explicación de un Rab, ¿cómo podemos cumplir un mandamiento si nosotros no sabemos halajá? ¿Cómo vamos a cumplir un mandamiento? Si no nos dicen qué es lo que hay que hacer mañana y de qué hay que abstenernos, ¿cómo saber qué hay que hacer? Entonces, el rabino, el rabbi, a través de sus enseñanzas nos acercan a Dios. Y por eso que entonces Rabbeinu Yeshua dice: yo soy el camino. Es decir, muchos de nuestros ajamim han visto en su alma espiritual lo que nosotros físicamente no lo podemos alcanzar. Ellos sí pueden ver el futuro, pero el futuro, déjame decirles, se va a materializar dependiendo de la acción que tenemos. Pasemos a la siguiente diapositiva. Moshe, Dios le dio a revelar los límites de la tierra de Israel, como está escrito en Devarim 34. Cuando Dios le dice a Moisés: sube al monte y ahí te mostraré todos los límites de la tierra. En el nivel Pshat, uno puede decir: él vio la tierra. Pero en el segundo nivel de interpretación, podemos ver que Dios le mostró no solamente para ese entonces la generación, sino lo que sería el final de los días. Y a muchos personajes le mostraron cómo será el final. No solamente de sus vidas de ellos, sino también de sus generaciones posteriores. Como en el caso de Jacob Avinu, en la Parashá Miketz. Dice: reúnense porque les declararé el final. Pero como el Ruach HaKodesh se le fue de él, ya no pude explicarlo. Sí, pero él pudo visualizar las cosas que serían al final de los tiempos. Lo cual quiere decir que con ojos de Emuná, nosotros sí podemos visualizar nuestro final. Porque el final no es un final puesto en manos del destino, o en manos del azar o del zodiaco, sino nuestro final tiene que ver de la elección que hago hoy, de la acción que hago hoy, será el final que voy a elegir para mí. Si yo elijo mi final como ser un justo, un tzadik, ¿sabe qué va a ser mi final? Si yo elijo hoy en el presente ser un tzadik, ¿cuál será mi final? Un tzadik. Si yo elijo hoy ser un rabino en el futuro, ¿cuál creen ustedes que va a ser mi final? Si Hashem me da la vida, es que yo cumple ese objetivo. Por eso que lo que llamamos fe, emuná, no es algo ciego, sino como dice Rabban Shaul, la fe es algo que tú ves, como que si ya hubiese existido, aunque en la práctica todavía no lo ves, pero en tu mente tú lo ves en tu interior.
Por eso dice que cuando la mujer ¿cómo se llama? Del parque más grande aquí, de las caricaturas y todo eso, se llama de Disney, ajá, a Walt Disney, dice la señora de él, la mujer de él, cuando se inauguró el parque, dice que fueron invitados muchos grandes personajes. Obviamente Walt Disney para ese momento ya había muerto. Entonces dice que le dijeron a la mujer: si tan solo tu esposo viera lo grandioso de ese parque, cómo se ve, del sueño que él tuvo. Y dice que ya cuando terminó ese discurso de ese señor, la señora le corrigió a él y le dijo: permíteme corregirlo, mi esposo lo vio. Él no lo vio físicamente, pero en su mente lo concibió, vio todo esto. Es más, inclusive vio más allá de lo que nosotros aún no podemos ver. Entonces, eso es emuná, creer en algo, y no solamente creer vagamente, sino verlo como si ya hubiese existido. Por eso, en este concepto nosotros ya podemos decir: bendito seas tú, Eterno, que nos has dado la sinagoga que nosotros pedimos. ¿Por qué? Porque ya lo vemos en nuestra mente. Como dice que una vez sucede que en algún lugar de África, que no llovía por mucho tiempo, dice que las personas se reunieron para orar por lluvia. Se reunieron, dice, había pasado unos 8 meses sin que lloviese, y el polvo se notaba muy a flor de piel ahí, sobre la superficie. Y cuando se reunieron todos a orar, dice que había una niña con su paraguas. Y le dijeron: oye, ¿tú qué haces con tu paraguas? Y ella dijo: yo no sé tú, pero yo vine a orar por agua. Yo vine a orar por lluvia. ¿Sí? A ver, nosotros vamos a orar y no llevamos paraguas. ¿Me entiendes? O sea, no creemos fielmente en la veracidad de la Torah. No creemos fielmente en la veracidad de la promesa del Creador. Y por eso titubeamos, y entonces esa negatividad del futuro es incierto, se nos pega, y entonces nos quedamos paralizados y no sabemos cómo actuar. No sabemos cómo empezar o dar el primer paso. Pero si tenemos la espiritualidad con nosotros, si Hashem está con nosotros, entonces vamos a pasar a la siguiente. Ya pasamos a la siguiente, a esta diapositiva que dijimos. Entonces, si podemos ver el futuro, si podemos visualizar nuestro futuro, y es más, no solamente el futuro personal, sino el futuro de todo el pueblo de Israel y consecuentemente de la humanidad. Los Jajamim y los profetas ya nos ilustraron cómo será. Es más, leemos en Yehezkel, el 38, 39 y 40, ya nos muestra cómo va a ser el templo. Ya lo vemos. Podemos degustar de ello si nosotros también nos atrevemos a soñar, si nosotros nos atrevemos a dar el primer paso con fe, confiado en Hashem. Así de que nosotros ya podemos decir cuál será el final de Israel. Los enemigos piensan que ellos tienen el control del final, del cual será de Jerusalén. Los enemigos dicen, como dijeron en el pasado: los perseguiré y mi alma los alcanzará, y haré con ellos lo que se me venga en gana y repartiré los despojos. Pero no cuentan con lo grandioso que es Hashem. No cuentan con lo que Hashem ha puesto. Aquel que ve el futuro desde Bereshit, el futuro desde el inicio, desde Génesis, ya nos dijo cómo será el final. El final no será de que Israel será destruido, que los enemigos finalmente cantarán victoria y todo eso, lo que se escucha por las redes sociales de los enemigos que quieren acabar con Israel. Nosotros ya no podemos traer un extracto del libro de Yeshayahu. ¿Cuál será el final? ¿Quieres saber el final? El final es esto. Dice en la Haftará
en el último versículo de la Haftará, ¿cómo termina la Haftará? Dice de esta manera. Dice: Sión será redimida con juicio, con justicia, y sus arrepentidos con justicia, con tzedaká. Lo cual aquí nos da la clave cómo será Sión reconstruido de nuevo. ¿Cuál será la clave para su reconstrucción pronto en nuestros días? ¿Con qué será Sión reconstruido? Con la tzedaká. Con la tzedaká. Ahora bien, la tzedaká es algo que se impone o algo que la persona hace que le nació en su corazón. Es algo que la persona le nació en su corazón. Por eso que la tzedaká, hay varios niveles de tzedaká. Y un nivel grande de tzedaká no tiene que ver con dinero ni con tiempo, sino tiene que ver con palabras, con davar, decir una buena palabra en tiempos oportunos. Eso es una tzedaká mayor. ¿Cuántas vidas se han salvado por una buena palabra? Personas que ya no tenían o ya no tenían esperanza, la razón de ser, de vivir en esta tierra. Pero llegó una buena palabra en el momento oportuno y la persona fue salvada en su casa. Por eso que es cierto que muchas veces tal vez nosotros, tal vez no nos van a dar algún regaño, alguna tojajá. A veces nosotros mismos nos autocriticamos y sucede que, ¿por qué lo vemos a Moisés que como que da un reproche como negativo? Porque el reproche que hemos recibido o que lo hemos hecho a nosotros mismos muchas veces ha sido negativo. Ha sido para disminuirnos, para bajarnos, para sentirnos inferior, y por eso pensamos que la tojatá es malo. Por eso pensamos que el reproche es malo. Pero en realidad el reproche, cuando una persona extrae algo en otras, como si fuera negativo, pero te lo dice con una buena palabra, ese negativo se convierte en positivo. Un reproche basado en el amor. Pues un reproche basado en el amor y no basado de un resentimiento, basado del enojo, de la ira. Eso ya no sería un reproche. Eso sería disminuir a la persona, burlarse de la persona, cosas semejantes, pero no sería un reproche. Porque un reproche está siempre basado en el amor, con la intención no de destruir al quien se está reprochando, sino para construirlo y traerlo a un nivel superior. Eso es lo que es un reproche. La generación de ese entonces lo sabía. Y por eso, bueno, nosotros, nuestra generación, si imagínate lo que dijo Yeshayahu, fue tan fuerte. Lo de Moshe Rabenu fue, la gente lo supo de digerir esas palabras. De esa generación se puede decir al buen entendedor pocas palabras, porque Moshe Rabenu solamente enfatizó ciertos lugares sin decir mayor cosa. Esa generación pudo canalizar ese reproche y lo llevó hacia el siguiente nivel, y eso es lo que le dio la fuerza para conquistar después la tierra prometida con Yehoshua y toda esa generación. En otras palabras, Javerín, el reproche basado en el amor es bueno, no solamente a darlo a otros, sino dártelo a ti mismo. Ver a ti mismo, ver las cosas del pasado, las cosas que estamos haciendo, de cómo nosotros podemos autoevaluarnos para que nosotros podamos salir adelante y continuar nuestro camino. Así es de que el templo, el final del pueblo de Israel será un final glorioso, en donde el templo será construido y reconstruido y la gloria de Hashem se va a manifestar. Pero como dijimos anteriormente, el templo no será reconstruido a menos que nuestro templo interior, el templo físico, no va a ser reconstruido a menos que nuestro templo interior sea construido y veamos la gloria de Hashem morando en nuestro interior.
Y eso es justamente lo que vamos a hacer después de estos cortes comerciales. Es decir, que Hashem nos ayude y que nosotros podamos alcanzar nuestro máximo potencial, que podamos eliminar los gigantes de la negatividad. Bueno, quería decir más como por último esto, ¿cómo se eliminan finalmente esos gigantes? ¿Cómo se conquistan? El ejemplo dice, había un rabino que tenía 3 niveles de estudiantes. Dice, el estudiante de aquel que era el menos que no se le quedaba, dice que él, cuando él estudiaba, venían los ángeles alrededor de sí y se ponían a escuchar lo que él estudiaba. Y dice el Midrash que cuando pasaba algún pájaro sobre de sí, la gloria de Hashem estaba sobre de él. Si pasaba algún pájaro sobre su cabeza, ese pájaro moría calcinado por el fuego de la gloria de Hashem que estaba reposando sobre la cabeza de este estudiante. Pregunta el Midrash, ¿acaso el estudio de la Torah va a matar la naturaleza? Y responde el Midrash, obviamente es una alegoría para decir, esos pájaros son niveles de pensamientos negativos. Son pensamientos que estorban cuando uno está enfocado en la Torah, en el objetivo, en lo que uno se ha dispuesto a hacer en la vida. Hay esos pájaros que de alguna manera no nos dejan avanzar, y si uno sigue alimentando, esos pájaros se vuelven gigantes y nos atrapan. Y por eso que muchas veces ni siquiera nos atrevemos a soñar en grande. ¿Sí? Como alguien decía, como quiera nosotros somos chapines y así somos. ¿Sí? Entonces, esos son pensamientos negativos. Nosotros tenemos que cambiar ese chip, poner el chip de la Torah en donde nosotros podemos soñar no solamente en cosas grandes, sino en cosas inclusive que a la simple vista son difíciles o imposibles para alcanzarlas. Hashem, quien es bendito, puede ayudarnos a quitar todo este tipo de negatividad y que nosotros ahora sí con el Yardén cruzar con un pensamiento claro, con un pensamiento positivo. Que Hashem nos ayude y nos bendiga y que la Torah de Hashem siempre esté en nuestro corazón. Shabbat Shalom. Desde Cabima. Bueno, no sé qué hora es ahorita, no quiero alargarme más con el tiempo. ¿Qué hora es ahorita?